Así que, grabando 1, 2, 3. Y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en donde veremos sincrónicamente la clase asincrónica que versa acerca de un aspecto puntual de la ortografía, que es la puntuación. Un aspecto puntual, que es la puntuación. Y me gustaría preguntarles a todos y todas las presentes, a Charisa, Gloria, Catalina, Débora, Pamela, Abraham, Rocío, Tía, Francisca, Juan Pablo y Javiera, ¿quién acá tiene un 100% de acierto en el uso de los signos de puntuación? Esta es mi cara de esperando respuesta. Ojo, solamente quienes consideran que tienen un 100% de acierto en sus signos de puntuación, en su uso de los signos de puntuación. Ya, Gloria se descartó al tiro. Débora, de hecho, avanza un poco en la respuesta, porque yo iba a preguntar luego 90, luego 80, ya. Débora fijó el techo, 80%. ¿Alguien tiene un 80% también de acierto en su uso de los signos de puntuación? Ya. No se preocupen, porque la verdad es que yo sé que en general es así, que en general los estudiantes universitarios no saben muy bien utilizar los signos de puntuación, porque es algo que, dicho en buen chileno, pasa piola. ¿Ya? Así que, por lo tanto, es raro que alguien tenga completo control de los signos de puntuación. De hecho, yo siempre he dicho que los estudiantes y las estudiantes universitarias caen en lo que denomino comismo, es decir, el uso excesivo de la coma. Todo es coma, todo es coma, todo es coma, todo es coma, en detrimento del punto seguido. Ahora, ¿qué importa que uno utilice bien o mal la coma? Si al final igual se entiende. Claro que importa. ¿Por qué? Porque la función primordial de los signos de puntuación es ordenar el discurso a través de la separación de ideas y de la jerarquización de ideas. Porque dos ideas que están separadas por coma supuestamente están relacionadas. Y dos ideas que están separadas por un punto seguido también están relacionadas, pero no tanto. Y a través de la puntuación nosotros cuantificamos y objetivizamos ese grado de relación entre ideas que es súper subjetivo. Y nosotros no decimos explícitamente, mira, esta idea es necesaria para entender esta otra. Eso lo decimos a través de una coma. Esta idea es complementaria con esta otra y te permite seguir avanzando en el relato. Eso lo decimos con un punto seguido. Y ahora hay un cambio de mundo posible, lo cual nosotros lo decimos con un punto aparte. E incluso lo que yo les estoy diciendo ya es una formalización cuestionable de cómo se utilizan o qué significan los signos de puntuación. Pero el asunto es que cuando los signos de puntuación se utilizan bien, la lectura se hace mucho más grata. Y al revés, cuando los signos de puntuación se utilizan mal, para uno, por ejemplo, como profesor, como docente, como evaluador, es súper difícil evaluar bien el trabajo, es muy difícil entender lo que se está diciendo. Especialmente cuando uno tiene que leer 10 trabajos en un día. Entonces ya el quinto, si tiene mala puntuación, uno termina no entendiendo nada y uno asume que lo que no se entiende porque está mal redactado. Gloria dice, hay un texto muy entretenido que juega con la puntuación. ¿Cuál puede ser? Yo me acuerdo, por ejemplo, de un cuento de Julio Cortázar que se llama Señorita Cora, que se trata de un chico, no sé qué, un preadolescente, les diría yo, de 10, 12 años, que está hospitalizado y se enamora de la enfermera, la señorita Cora. Y el cuento tiene 3 protagonistas, o mejor dicho, 3 hablantes. El niño, la enfermera, la señorita Cora, y la mamá del niño, que obviamente le tiene sangre en el ojo a la enfermera, porque nota esta fascinación que tiene a su hijo con la enfermera. Y cambia de narrador sin aviso. Y de hecho el cuento no tiene signos de puntuación. Julio Cortázar, a propósito, eliminó los signos de puntuación para que uno se enredara y uno no supiera quién estaba hablando. Y el texto es desafiante, pero es muy bueno. Así que, ¿cómo se llamaba el cuento de Cortázar? Señorita Cora. Yo lo leí hace años. Señorita Cora.
A mí me encanta Julio Cortázar, así que por eso yo podría recomendarles. Todo Julio Cortázar es bueno. Así que, Gloria, si en algún momento encuentras cómo se llamaba el texto que tú nos mencionas, sería espectacular. ¿Ya? Sería espectacular. Porque, de hecho, si se dan cuenta, la puntuación es tan compleja que incluso literatos han jugado con ella, a ese nivel. O sea, ustedes van a decir, chuta, que fome entretenerse con la puntuación. Pero se puede, eso es lo importante. Bueno, ustedes vieron la clase, ¿cierto? Todos y todas vieron la clase asincrónica, ¿ya? Así que lo que yo debería haber hecho hoy día, que no lo hice, debo reconocerlo, es preparar otros ejercicios. Pero eso los puedo preparar y se los puedo poner acá en texto, ¿ya? El tema es que no quiero que me respondan públicamente, porque en el fondo, claro, si yo me equivoco en poner la coma chuta, eso significa que no entendí nada. No es tan así, pero yo siempre he creído que en general la gente usa mal los signos de puntuación. En general. Uno ve incluso textos periodísticos que están mal puntuados. Entonces, por lo tanto, si uno nunca ha recibido buena retroalimentación, buen entrenamiento en el uso de la puntuación, no es cosa de una semana a otra comenzar a usarla correctamente. Hay un tema intuitivo que es súper importante, especialmente con lo que mencionaba Gloria, ¿ya? El punto y coma, que es, yo creo, uno de los puntos, uno de los signos de puntuación más difíciles de usar. Y la mejor forma, o mejor dicho, la única forma que yo tengo para describir su uso es cuando una coma es insuficiente y un punto es demasiado. Y sé que la explicación no es muy buena, sí lo sé. Pero es la mejor que tengo. Es súper intuitivo el uso del punto y coma. Así que lo que voy a hacer es que yo les voy a preparar algunos ejercicios para que ustedes lo respondan. Lo tengo. Denme 5 minutos para preparar un Mentimeter. Y ahí ustedes pueden responder de manera anónima. Y además así esto se hace mucho más lúdico. ¿Ya? Así que aguárdenme tantito por mientras conversen entre ustedes. Y bien, pues volvimos con el Menti y vamos a hacer la prueba, en donde hay 3 preguntas y en cada pregunta lo que ustedes tienen que hacer es poner comas. Y bueno, Débora, toma esto como aprendizaje, no siempre se puede todo en la vida. Alguien te ganó el quien vive con el unicornio, pero siempre puede aparecer algo más interesante como, no sé, un ornitorrinco. Así que bien, pues, y vamos.
Tienen 60 segundos para responder eh, cada pregunta. Ahí estamos. Todas las respuestas correctas dan el máximo número de puntos. Representaciones que se dan con el sentimiento claro de ser recuerdos de una supuesta vivencia anterior, mientras que en verdad no recuerdan nada. ¿Dónde va la coma? Hay tres opciones. La A, la B, la C. Obviamente ahí ustedes van a tener que ver con mucho cuidado para cachar dónde está la coma. Y una vez que encuentren la opción correcta, van y la marquen. A ver si esto resulta. La coma se ve minúscula, minúscula. Gloria, pero no eres cualquier bandera, eres la bandera de Suecia. Y de Suecia vienen los saunas y los muebles modulares. Así que alguna gracia hay ahí. Vamos, tienen que responder. Les quedan 8 segundos. Quizás les tenga que dar más tiempo. 0 y nadie respondió. Nadie respondió, ¿cierto? Ah, no, sí, perfecto. A mí no me aparecían las respuestas. Hay 9 personas que acertaron, 2 personas que se equivocaron. Ya, entonces Francisca y todos y todas las demás, no voy a hablar más. Es que sentía la necesidad de rellenar porque no sabía qué estaba pasando. Pero ahora ya sé que están contestando. Así que, para no desconcentrarles, vamos a pasar al siguiente y yo me voy a quedar mutis. Pregunta 2 de 3. A la 1, a las 2 y a las 8. Inmediatamente el uniforme de polvo estrella dio paso al predominio de un único disco de mármol brillante centrado. Ya. Olviden los chicos y chicas, acá me equivoqué porque no le quité las comas. Así que esto está fuera de concurso. Así que no tiene sentido que deje de hablar, pero sí voy a aprovechar de hacerles una pregunta. ¿Se entiende por qué las comas en esta oración van donde van? Porque tenemos 3 comas. Después de inmediatamente, después de mármol y después de brillante. ¿Habrían puesto ustedes una coma en otro lado? No es necesario que respondan. Pero sí, pregunta para ustedes mismos y ustedes mismos. ¿Habrían ordenado ustedes las comas de manera distinta? Si los hubiese entregado estos sin comas, ¿las habrían puesto ahí donde están? Nuevamente como pregunta fuera de concurso. Sí, tengo la certeza de que a la tercera oración sí le saqué las comas. Así que dicho eso, vamos a la tercera pregunta, que esa sí que está bien hecha. Bueno, sí, todos los que respondieron justamente como era la oración. Ya, pasemos a la siguiente, que ahora sí que sí, esta está buena. Mira, y al final igual se sabe quién es quién. Vamos a saltarnos esto. Ya. Yo no me enteraba de quién era quién hasta este momento. Ya. Pregunta 3 de 3. Ya. Esta sí que sí. La partición en 2 grupos es la misma con ambos programas, pero la partición en 3 y 4 grupos es distinta. Adelante. ¿Dónde va la coma? Ya. Todos respondieron. La mayoría de las personas dieron en lo correcto, solamente una persona se equivocó. Y como no me interesa realmente el conteo, saber quién se equivocó y quién no, dejamos de compartir pantalla. Pero
En base a este ejercicio bien breve que hice, me queda claro que, por lo menos en estos ejercicios en donde hay oraciones largas, la mayoría sabe ubicar las comas. Así que, por lo tanto, yo esperaría que en un texto redactado las comas estén siempre bien ubicadas. No obstante, típicamente me ocurre, y yo lo vi en los trabajos de ustedes, que hay mucha coma puesta innecesariamente. Hay mucha coma de más. Y yo estoy absolutamente convencido de lo que yo ponía en la clase, la clase asincrónica, que es que eh, típicamente nos enseñan en el colegio que cuando se necesita una pausa para, en la lectura, se debe ubicar una coma, o se debe usar una coma. Lo cual muchos lo analogan, invierten en el fondo la relación, el condicional, y hacen este juego erróneo de el condicional transformarlo en un bicondicional. Y asumen que una coma necesariamente es una pausa en el discurso hablado, cuando no es así. El, la coma se utiliza también para dividir partes de una oración. Por ejemplo, en las enumeraciones, creo que es el mejor ejemplo. Hay tanta pausa entre un elemento y otro de una enumeración. Por ejemplo, necesito que traigas leche, huevos. Imaginemos que lo digo rápido. Leche, huevos, comino, lavalosas y seda dental. Necesito que traigas leche, huevos, comino, lavalosas y seda dental. Todo lo digo más o menos a la misma velocidad. Yo estoy obsesionado con el comino porque acá en la casa cometimos un error, no sé exactamente con qué cálculo, y tenemos 3 frascos de comino. Entonces estamos rodeados de comino y ahora comemos todo con comino. Entonces ahora el comino me importa mucho. No, las cosas no me importan un comino, me importan mucho. Y la cosa es que si yo les digo, necesito que traigan leche, huevos, comino, lavalosas y ¿qué había dicho yo? Y seda dental. No es que yo haga necesariamente una pausa en el discurso hablado entre leche y huevos. Casi un extraterrestre podría pensar que leche y huevos es una sola leche y huevos es una sola palabra. Y no, son dos distintas, pero al escribirlo yo hago la distinción, hago la separación utilizando la coma. En el fondo eso, leche, huevo, lavalosas, comino. Es como cuando las madres llaman a sus hijos. Martín, Felipe, Ignacio. ¿Se han dado cuenta que cuando los llaman ustedes, siempre llaman a todos sus hermanos antes que ustedes? Y a ustedes también les pasa cuando ustedes llaman a sus hermanos, se equivocan y llaman al que quieren llamar al final, y es como que es toda una sola palabra. Nosotros, en ese sentido, utilizamos la coma no necesariamente para identificar pausas en el discurso hablado, sino para separar elementos en la redacción. Y es difícil encontrar el momento en el que eso se hace. Ahí es donde está el desafío. Pero por lo mismo también yo los invito a que ustedes visiten, busquen manuales de puntuación y que vean los videos. Nosotros publicamos un solo video, pero hay muchos videos en internet a propósito de este tipo de ejercicios. Hay manuales de ortografía que ustedes pueden googlear y descargar, así que por lo tanto se pueden entrenar en el uso de la coma, pero de qué es difícil es difícil. Y lo importante es evitar caer nuevamente en lo que yo denomino el comismo, que es todo es coma, todo es coma, todo es coma. Por ejemplo, voy a buscar un ejemplo de comismo, y se lo voy a mostrar. Un ejemplo real de comismo. Aguárdenme tantito, como diría el Chavo del Ocho. Acá tenemos un extracto de un trabajo que yo tuve que corregir en algún momento, que se los pego acá. Y díganme, por favor, ¿cuántas comas mal ubicadas hay ahí? Ya sea que están en el lugar que no corresponde o están de más. ¿Ya? Gloria dice 2. Y concuerdo, por lo menos hay 2. Débora dice 3. Gloria, la primera y la última, veamos. La primera, a largo plazo, es el efecto del desplazamiento. Sí, la primera está mal ubicada. Después de plazo no debería ir una coma. ¿Por qué? ¿Por qué esa coma está mal ubicada?
Claro, no hay que separar nada ahí. Particularmente, al poner esa coma, están separando el sujeto del verbo. Nuevamente, es como el ejemplo que yo les puse en la clase sincrónica. El perro, coma, ladra. El perro ladra. No, es el perro ladra. Y en este caso debería ser, en la memoria a largo plazo, es el efecto de espaciamiento propuesto. No hay que poner una pausa y no hay que interrumpir nada. ¿Ya? Después de Ebbinghaus, esa coma sí puede ir ahí. Podría no ir, pero es mejor que esté, porque cuando las oraciones son muy largas, es bueno hacer pausas cuando se pueden hacer. Entonces, como bien dice Gloria, con esa primera coma se cierra la idea antes de tiempo. Francesca dice, la coma después de utilizar también está mal. Veamos. Ya. Y tiene razón. Refiriéndose a que era mucho más ventajoso utilizar una serie considerable de repeticiones. Esa coma ahí no tiene sentido. Ya, a Gloria se le pasó esa coma, pero claro, uno muchas veces, y eso lo vimos al primer semestre, elimina la información que es innecesaria, en la que uno no se tiene que fijar, si uno no puede estar atento a todo, uno no puede estar procesando todo. Es como recordar las caras de todas las personas que uno ve en la calle, imposible. Y luego está esta otra figura, dice, refiriéndose a que era mucho más ventajoso utilizar una serie considerable de repeticiones, una distribución conveniente de ellas en un periodo de tiempo que amontonarlas en una única ocasión. Ya, esa última coma también está mal ubicada. De hecho, la única coma bien ubicada es la que viene después de Ebbinghaus, que dicho sea de paso, Ebbinghaus fue uno de los primeros psicólogos cognitivos o psicólogos a secas que buscó mensurar, es decir, medir cuantitativamente el desempeño némico, es decir, el desempeño de memoria. Y él lo que hacía era que le pedía a sujetos que estudiaran material sin sentido, que eran unos trigramas, conjuntos de 3 letras que no formaban palabras, para evitar la intervención o la interferencia del significado. Recordemos material sin significado. Y les pedía que se aprendieran unas listas y después les pedía que las repitieran 5 minutos después de habérselas aprendido, 10 minutos y así sucesivamente hasta 8 horas después. Y generó lo que se denomina la curva del olvido, que es uno de los paradigmas que permite hoy día planificar las sesiones de estudio. Y básicamente a la conclusión a la que llegó, que es una conclusión súper sólida, es que el 66% de la información aprendida se pierde dentro de las primeras 8 horas. Lo cual significa que si uno hace un repaso dentro de esas primeras 8 horas, uno reduce significativamente el olvido. Es decir, aunque suene de perogrullo, llegar a la casa directamente a estudiar hace que uno tenga que estudiar menos. Esa es básicamente la conclusión. Ese es Ebbinghaus. Y esto fue un estudio de fines del siglo XIX, es decir, de hace tiempo. Entonces esa es la única coma bien usada. Eh, ¿Cómo resolverían ustedes o cómo escribirían ustedes esto de tal manera que, a ver, ¿qué es lo que ocurre con la última coma? Vamos a eliminar la cita, donde dice Smith y Cosin, coma, 2008, esa coma yo no la estoy considerando. La última coma es la que viene después de repeticiones. ¿Cómo redactarían ustedes ese mismo texto con todas las licencias de reorganización que ustedes quieran para que esté bien en términos de puntuación? Yo tengo una idea, pero a ver si a alguien se le ocurre otra. Vamos a dejar espacio para que ustedes se expresen. Ya. Ahí yo tengo mi candidato. Yo ya, no es que lo haya redactado entero. Copié, pegué, cambié un par de cosas y ahí tengo mi candidato. Así por lo menos lo habría escrito yo. Le voy a dar un tiempo para que alguien responda. Ya, bien de hora.
¿Ya? Débora, sí, estoy medianamente de acuerdo contigo. ¿Por qué medianamente de acuerdo? Por una pequeña discrepancia que también es disputable, ¿eh? Pero en términos generales sí, bien. No sé si alguien más tiene un candidato. Ya, perfecto. En el caso de Gloria es una observación de estilo que no es un tema menor. Porque yo también creo que muchas veces, especialmente en la especulación, uno tiene que ser sincero y decir estoy especulando. No tengo certeza de que esto va a ser así. Así que voy a utilizar el condicional. Ayudaría, tendría, sería. Que es muy distinto decir, mira, si usted hace esto, eso va a resultar en tal otra cosa. Lo cual en psicología es muy incierto. No es química. No es como que uno dice, mira, si tú aplicas esta cantidad de producto durante tanto tiempo a tal temperatura, vamos a tener tal resultado. No. Las predicciones son mucho más difíciles. Francisca dice, otro factor que ayudaría a... Ya, da la misma solución, si no me equivoco, que la solución que da Débora. Exacto. Tiene razón, Francisca. Yo también necesito que haya una pausa y la coma no hace una pausa definitiva. No, no es igual. A ver, veamos. Ah, perfecto. Tú pusiste una coma después de tiempo. Toda la razón, Francisca. ¿Cierto? Conveniente que ella en un periodo de tiempo que amontonarla en una única ocasión. Sí, esa coma está bien puesta. Rocío dice, otro factor que ayudaría a mejorar la confianza. Ya. Rocío cambia la O de Débora por una I. Y esta es una diferencia que es importante porque no son lo mismo, ¿cierto? Una cosa da la alternativa, una reacción da la alternativa, la otra plantea necesariamente una conjunción. Sí, y Gloria tiene razón, quizás habría que redactar mejor. Una cosa es hacer cambios con un material que a uno le llega, que ya puede tener defectos, y otra cosa es partir de cero. ¿Cierto? A propósito de que estamos justamente en tiempos que hablan de la hoja en blanco. Yo cuando estaba en cuarto medio gané un concurso de redacción, así que yo conozco ese mundo de las olimpiadas, de ortografía, y sí, tengo un lado ñoño, pero tiene otro lado que es entretenido. Pensémoslo así, o sea, hay algo que es ñoñísimo que son los campeonatos de videojuegos, pero al mismo tiempo son tremendamente cool. Es decir, hoy día la barrera de lo que es ñoño y lo que no es súper difusa, súper difusa. Eso de los nerds es cosa de los años 80. Sí, voy a decir la mía, ¿ya? Pero ojo, Francisca, el deletreo no tiene mucho sentido en castellano, porque en castellano típicamente las palabras se leen tal como se deletrean. En inglés la cosa es mucho más desafiante, porque en inglés no existen reglas de pronunciación, sino que lo que existen son reglas de excepción, o normas de excepción, si no me equivoco que se llama. Cada palabra tiene su propia pronunciación dependiendo de factores que casi son aleatorios. Por ejemplo, por eso, no en inglés. Por eso yo siento que que los campeonatos de deletreo o los ejercicios de deletreo en castellano no tienen tanto sentido. Ana, entonces Francisca te faltó la coma. No es no es no, no en inglés, sino es no, no, en inglés. Es algo así como no, no, en inglés. En inglés sí, tiene todo el sentido del mundo. Como bien dice, por ejemplo, Gloria, blood se escribe con dos O y se pronuncia de manera completamente distinta a soon, por ejemplo. ¿Cierto? Blood, soon, y los dos son doble O. O por ejemplo, thick y this. Los dos tienen la misma combinación de letras, TH, y son fonemas distintos, por un lado y por otro lado. Butcher, sí, también. Cada palabra se lee como se lee cada palabra, entonces ahí sí que los ejercicios de deletreo son ejercicios de memoria. Yo conozco esta palabra y sé cómo se escribe y sé cómo se pronuncia, no es otra cosa. Pero bueno, ¿cómo lo ordenaría yo? Yo ordenaría el texto que yo les decía de la siguiente manera.
Eso habría puesto yo. Otro factor que ayudará, me salté la ayudaría, pero otro factor que ayudaría a mejorar la codificación de la memoria a largo plazo es el efecto de espaciamiento propuesto por Ebbinghaus, refiriéndose a que era mucho más ventajoso utilizar una serie considerable de repeticiones, lo cual implica una distribución conveniente de ellas en un periodo de tiempo que amontonarlas en una única ocasión. Así lo habría ordenado yo. El gran tema es que no sabemos si lo que corresponde es utilizar una O, utilizar una I, o utilizar un lo que implica. Porque tendremos que ir al texto, tendremos que ir a lo que querían decir los autores, que eran estudiantes igual que ustedes, estudiantes de segundo año en esa época. Y sí, Pamela, es posible reacomodar las palabras para hacer calzar la puntuación como está. Exacto. Si no quieren mover las comas, pueden mover las palabras o añadir o quitar palabras. Pero el asunto es que esto de escribir con buena puntuación es algo de mucho ejercicio y de mucho contacto, no solamente con la lectura, sino que principalmente con la argumentación, con la ordenación de ideas, con la conexión de ideas. Y sí, la idea es primar la coherencia por sobre todo lo demás. Eso es lo que nos da la puntuación. Ordenación de ideas, ¿qué va con qué? Por ejemplo, las comas pueden reemplazar unos paréntesis, ¿cierto? Como en ese extracto que yo les puse en la clase asincrónica. Algo, lo del eclipse, ¿se acuerdan de lo del eclipse? Y todos saben a qué hace referencia. Qué vergüenza me va a recordar ese momento. Como quiera que sea, algo que no sucede todos los días, que era algo así como un eclipse solar, algo que no ocurre todos los días, amerita cantar el himno nacional. ¿Lo recuerdan? Ese algo que no ocurre todos los días podría ir entre paréntesis o podría ir entre comas. Yo utilizo también los guiones. Yo utilizo mucho el entre guiones. Me gusta mucho poner cosas entre guiones, porque para mí el guión es un signo de puntuación que es distinto, que es refrescante, que no se confunde. Pero las comas de repente llega un momento en que en tanta coma que uno a veces ni siquiera las ve. Así que, por ejemplo, a eso nos ayudan las comas. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. ¿Cómo definen o cómo deciden cuándo utilizar o cómo discriminan el punto aparte del punto seguido? ¿Cómo discriminan el uso del punto aparte del uso del punto seguido? ¿Cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro? Pregunta para todos y todas. ¿Ya? Débora dice, punto seguido cuando es sobre el mismo tema, punto aparte cuando se cambia el tema. Y estoy de acuerdo. Pero el problema es, no se trata de un texto, digamos un artículo, de un mismo tema. ¿Cómo cuando yo paso a otro párrafo, no me pongo a hablar de algo completamente distinto? No es como que yo estoy escribiendo un artículo científico, termino un párrafo y ahora me pongo a hablar acerca de lo que comí ayer. Uno no cambia tan radicalmente de tema. Y respecto a la pregunta de María José, si formalmente se pueden hacer reemplazos de las comas, es decir, se deberían aceptar en los trabajos. Como que no entiendo muy bien la pregunta de María José, es decir, se deberían aceptar en los trabajos. Las comas, depende si están bien usadas. Si es que yo como profesor puedo criticar el uso de la coma, absolutamente sí. Es decir, lo que muchas veces yo a ustedes, incluso no sé si cuando les corregí trabajos, yo les hice indicaciones de ortografía, de puntuación. Yo creo que sí, yo siempre lo hago porque yo soy parte de una cruzada en pro del uso correcto de los signos de puntuación, porque el día de mañana no, es una crueldad dejar a un estudiante salir de la universidad utilizando mal la coma, es una crueldad. Así que sí, por eso en ese sentido, si lo entiendo bien, se deberían aceptar formalmente reemplazos de las comas en un trabajo que es evaluado, porque hay un factor y una labor pedagógica de enseñar a utilizar la coma, si es que entendí bien la pregunta. Como bien dice Gloria, el punto seguido es para continuar con una idea. Lo que viene a continuación, después del punto seguido, complementa la idea anterior, permite entenderla mejor, pero no se podía incluir en la oración porque si no quedaba demasiado larga. Y una oración demasiado larga dificulta la comprensión, porque nosotros, los seres humanos, tenemos un procesador ejecutivo y tenemos una memoria de trabajo que nos permite mantener información al mismo tiempo retenida al servicio de la cognición, pero es limitada.
Y ahí es donde nosotros cargamos una oración para entenderla. Si la oración es demasiado larga y se nos sale de la memoria de trabajo, vamos a tener que estar yendo de un lado para el otro para entender lo que se dijo, y mientras viene la siguiente oración nos vamos a perder, y ahí es donde uno comienza a hacer agua. La mejor forma de facilitar la comprensión del lector es utilizando oraciones que no tengan más de 9 elementos semánticos. Si tienen más de 9 elementos semánticos, para la persona es imposible entenderla mientras la está escuchando y va a tener que detenerse sobre ella, y eso dificulta la comprensión. Esos son los típicos momentos en los que uno se retira del libro y uno dice, a ver, ¿qué es lo que quiere decir? Y uno tiene como que explicarse a sí mismo la frase para poder seguir adelante. Y en ese sentido, es cierto lo que dice Francisca, hay subtemas dentro del mismo tema. En el fondo, el punto seguido me permite cambiar de subtema. En el fondo, en ese sentido, uno nunca cambia radicalmente de tema, si esto tampoco es un texto surrealista. Sino lo que uno hace es que pasa de un subtema a otro subtema. Ustedes tuvieron que hacer un índice jerarquizado indicando subtemas. Y obviamente, cada subtema puede ir dentro de un párrafo, y por lo tanto, cada subtema está separado del anterior por un punto aparte. Y en ese sentido, volviendo a María José, que ahí me respondió la duda que yo tenía, sí, algunas comas se pueden utilizar como paréntesis, cuando efectivamente se utilizan dos comas para flanquear una oración explicativa o incidental o anecdótica, como lo que yo les decía. Un eclipse solar, algo que no ocurre todos los días, amerita cantar el himno nacional. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con esa afirmación, que me da, como dicen por ahí, cringe, sabemos que esa oración, algo que no ocurre todos los días, es anecdótica, es complementaria, no necesita estar ahí. Es decir, si yo la extraigo, el sentido de la oración no se pierde. Un eclipse solar amerita cantar el himno nacional. Puedo vivir sin esa oración que elimine. Y cuando esa oración está flanqueada por comas, también podemos reemplazar esas comas por paréntesis o por guiones. Sí, Gloria, en ese sentido, la separación por párrafos es meramente para entender mejor. Hagan una prueba, ustedes podrían hacer una prueba súper sencilla, ustedes podrían hacer un experimento y tomar dos grupos de 10 sujetos. A ambos les ponen la misma tarea, leer un texto y luego pasar por una prueba de comprensión de lectura con selección múltiple, de tal manera que se objetivice la evaluación. Un texto de una página y luego 3 preguntas de comprensión lectora. Los sujetos tienen un tiempo estándar, digamos 2 minutos para leer el texto, y luego tienen que hacer la prueba. Esos son los dos grupos. La gran diferencia es que uno tiene puntos aparte y el otro no. El texto tiene 5 párrafos, este tiene uno solo. Es el mismo texto, solamente que acá hay párrafos y acá no. Y yo les doy firmado que con esas condiciones estándares, ceteris paribus, el grupo sin párrafos va a tener peor desempeño de comprensión lectora. En ese sentido, sí, los párrafos nos ayudan a entender mejor. Para eso están. De hecho, si ustedes investigan cómo ha avanzado la escritura y cómo han avanzado las normas de escritura, se van a dar cuenta de que antes la cosa era mucho más libre. Hoy día hay muchas más reglas que justamente apuntan a esto. Es como loco, es contradictorio, porque es como decir, las reglas los harán libres. Pero en este caso, más bien, las reglas facilitarán la comprensión, porque son normas, como las normas de tránsito. Es mucho más fácil que mientras más normas haya menos accidentes. Así que en ese sentido, sí, la separación por párrafos es meramente para entender mejor, porque separar por subtemas nos ayuda a entender mejor. En el fondo, donde hay un punto aparte, yo como lector puedo perfectamente decir, ya, ¿qué es lo que acabo de leer? Esto, ya, pasemos a lo siguiente. Uno no va a hacer eso con todos los párrafos, hay algunos párrafos que son minúsculos, pero es mucho más grato leer un texto con párrafos que un texto sin separación de párrafos. Bien, así que lo que queda ahora es practicar y practicar el uso de la coma, el uso de los puntos. ¿Ya? Y eso en el fondo nosotros vamos a ver qué tanto efecto tuvo dentro de las próximas actividades escritas que tengamos, que lo principal que viene ahora es el ensayo. ¿Ya?
están todos y todas trabajando ya en el ensayo. Después de todo, la mayoría entregó la actividad formativa, que la actividad formativa, como ustedes saben, era sencillamente hacer un índice jerarquizado. Es decir, un conjunto de temas que estén separados de tal manera que me generen un orden jerárquico, una categorización, un orden ascendente. Esto está supeditado, o mejor dicho, esto está supeditado a esto otro. Esa era la idea, ¿ya? Y casi todos lo hicieron, así que por lo tanto ya todos y todas están trabajando acerca del ensayo. Así que ahora viene la gran pregunta. ¿Hay alguna duda, primero, respecto del uso de los signos de puntuación? Y luego, respecto del ensayo. ¿Ya? Gloria, signo de puntuación, todo claro. Esto lo da la práctica. ¿De qué es la actividad de esta semana? Vamos a ver, porque yo justamente tengo acá la planificación didáctica, que es el documento con el cual Paula y yo nos ordenamos. Así que les puedo decir de qué se trata la actividad de esta semana. Y la actividad de esta semana es relativamente simple, si se quiere. Simple, entre comillas, porque al final ustedes saben que nosotros siempre estamos constantemente con Paula poniendo a prueba la transferencia que ustedes hacen de las sesiones teóricas a lo práctico. O sea, nosotros al final lo que más nos interesa es que ustedes tengan, o en el fondo, que taller de desarrollo cognitivo les sirva para todas las otras asignaturas que ustedes tengan este año y los semestres siguientes, acá en psicología. Yo siempre digo que en el fondo taller de desarrollo cognitivo es cómo ser estudiante universitario y no morir en el intento. Después de todo, nosotros les contamos cómo fue la génesis de esta asignatura, que en el fondo parte del año 2001 como el resultado de un diagnóstico de evaluaciones que se hacían de estudiantes de primer año en donde se notaba que había ciertas prácticas que no tenían completamente desarrolladas y que se tenía que dar un espacio para desarrollarlas. Y bien, respecto de qué es en qué consiste la guía de esta semana, es la guía de escritura número 1, en donde ustedes tienen que poner en práctica justamente el uso de puntos y el uso de comas. Si no han ingresado todavía, es básicamente un texto. Ah, no, miento. Esta semana ustedes tienen que hacer, esa guía ya la hicieron, ¿cierto? Hicieron la guía de escritura. ¿Una la han hecho todavía? Porque la dejamos disponible nosotros el 30, es decir, el viernes. Hicieron la guía número 1. Si no la hicieron, la guía de escritura número 1, como les decía, es lo que se denomina una prueba tipo closet, con Z, que es básicamente un texto en donde la persona evaluada tiene que ubicar ciertos elementos. Típicamente son palabras, pero en este caso son signos de puntuación. Hay ciertos espacios en donde ustedes van a ver justamente un espacio en blanco, y ahí ustedes tienen que ubicar un punto o una coma. Esa es la guía de escritura número 1. ¿Ya? Pero esa es, en el fondo podríamos decir que es de la semana pasada, porque está disponible desde el viernes. No sé si la hicieron. Yo no he revisado, no sé si es que la han hecho o no. ¿La hicieron? Ya, no todavía. Catalina y Pía me dicen que no. ¿Ya? Débora también. Ya, entonces a eso se referían. Eso es lo que tienen que hacer esta semana. ¿Ya? En el fondo, punto, coma, punto, coma, punto, coma. ¿Dónde van puntos? ¿Dónde van coma? El texto es largo. ¿Ya? Así que van a tener que hacerlo con tiempo. No crean que ustedes en 5 minutos la van a tener lista. ¿Ya? Pero al principio ustedes van a decir, acá no sé si hay puntos, hay comas, y después ya de ubicar los primeros 10 signos, los primeros 5 signos de puntuación, su cerebro ya va a estar, entre comillas, precalentado. Y ahí se van a ir fluidamente para llegar a un 6,9. 6,9. Yo siempre digo que el 7 no existe en la universidad. Así que un 6,9. ¿Ya? Así que bien, ¿alguna duda respecto del ensayo propiamente tal?
Parece que aún no. Les pido por favor que redacten, que comiencen a redactar, porque me da la sensación de que la próxima semana les voy a preguntar lo mismo. ¿Alguna duda del ensayo? No, profe, todavía no. Y cuando falten 2 días para entregar, se van a poner a escribir. No, comiencen lo antes posible. ¿Ya? No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Así que bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, les agradezco que me hayan tenido paciencia para hacerles el menti, a pesar de que no haya resultado completamente bien, pero se entendió un poquito. Después voy a buscar una plataforma que sea más idónea para este tipo de ejercicios. Así que bien, pues, quedamos hasta acá. Nos vemos. Cuídense y no se olviden de hacer la guía de escritura número 1. Puntos y comas, puntos y comas, puntos y comas. Y recuerden, no todo es coma. Nos vemos, que estén bien, chicos y chicas. Chau.